A ver, vamos a dar inicio a la clase y hoy hacemos proteínas 2. El curso de bioquímica consta de 5 capítulos que son proteínas, enzimas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. De esa manera se desarrolla en cualquier universidad el curso de bioquímica. Sin embargo, el docente ayer te había mencionado que las macromoléculas que estudiamos, o al ver tú una molécula que tienes que clasificarla, ¿en cuántas posibilidades? En 4, ¿verdad? ¿Por qué en 4? ¿Cuáles son esos 4 grupos que te mencionaron? Proteínas, carbohidratos o glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Y dónde quedan las enzimas? Como parte especial de las proteínas, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar primero de la clasificación de las proteínas. ¿Una proteína está formada de aminoácidos, verdadero o falso? Verdadero. Estos aminoácidos, cuando se juntan por enlace del tipo peptídico, forman péptidos, ¿sí? Uno de los grandes grupos de las proteínas son los péptidos. Por otro lado tenemos los prótidos. ¿Qué es un prótido? Un prótido es aquel péptido mayor a 100 aminoácidos. Y acá creo que de repente entras en confusión, ¿no? ¿Es lo mismo prótido que proteína? Te pregunto, ¿es lo mismo prótido que proteína? Falso. Los prótidos son esas macromoléculas que yo te dije, la primera característica, mayor a 100 aminoácidos, y hay que tener una excepción, ¿ah? Si en tu universidad te dicen mayor a 51 aminoácidos, mayor a 50 aminoácidos, lo tomas como dato. Entonces, entre paréntesis, coloca eso. Más de 50 aminoácidos, otra opción de ver a los prótidos. Más de 50 aminoácidos. ¿Por qué? Porque hay un prótido llamado insulina que tiene 51 aminoácidos. Entonces, a partir de ahí, esa es la única excepción, ¿ah? A partir del aminoácido 52 hasta el aminoácido 100, todos los demás no son prótidos. El siguiente es el 101. Por eso es que hay dos formas de enfocar esto. Con respecto a los péptidos, ¿cuál es la diferencia entre un oligo y un polipéptido? El número de péptidos, ¿verdad? Se llamará oligo al que tiene solo hasta 9. Mientras que los aminoácidos unidos sean solo 9, se llama oligopéptido. Cuando son 2 se llama dipéptido, tripéptido, tetra, hasta nona péptido, eso es un oligopéptido. Los poli, por simplemente deducción, son aquellos péptidos que tienen de 10 a más. ¿Hasta qué más? Hasta 50, ¿sí? De 10 a 50 aminoácidos. Dentro de los oligopéptidos tenemos algunos ejemplos ahí. Un tripéptido que es la TRH. Por cierto, yo durante la revisión del video y la edición para renderizarlo y subirlo al aula virtual, y me di cuenta que en ningún momento se acercó a la pantalla. Significa que en ningún momento pediste que se acerque a pantalla. O sea que desde atrás ves. ¿Sí? Bueno, en todo caso, digo esa aclaración, ¿no? Si alguien del fondo no ve, podemos acercar la pantalla para que pueda apuntar. ¿Qué es esto? La TRH. Es una hormona liberadora de tirotropina. Hormona liberadora de tirotropina, TRH. Lo aprenderás en fisiología para qué funciona. Lo que debes saber hasta ahora es que lo libera el hipotálamo. Tenemos las encefalinas que usualmente tienen 5 aminoácidos, la colecistocinina de 8, la angiotensina de 2 de 8 aminoácidos y la oxitocina de 9 aminoácidos. Si yo te digo angiotensina 2, ¿es que existe una angiotensina 1? Claro, y la angiotensina 1, ¿cuántos aminoácidos tiene? 10 aminoácidos. Significa que para transformar angiotensina 1 en angiotensina 2, que lo hace, ¿qué enzima? La ECA, enzima convertidora de angiotensina, lo que se hace simplemente es cortarle 2 aminoácidos a la angiotensina 1 para que se transforme en la número 2. La oxitocina, una hormona producida ¿en dónde? A, testículo, B, ovario, C, páncreas, D, hipotálamo. Muy bien, hipotálamo, oxitocina, 9 aminoácidos, ¿sí? Hasta ahí el último, que marca el final de los oligopéptidos, como ejemplo tenemos a la oxitocina. En los polipéptidos he traído un montón de ejemplos, de los cuales ya debes saber que el que inicia los oligopéptidos es aquel que tiene 10. ¿Y quién tenía 10? La angiotensina 1. ¿Sí? La angiotensina 1. Pregunta que correlaciona bioquímica con física. ¿De dónde surge la angiotensina 1? Mientras vas apuntando lo demás. El angiotensinógeno, ¿sí?
El angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1. ¿Cuántos aminoácidos tiene el angiotensina 1? El angiotensinógeno. Albert, ya sé, si la angiotensina 2 tiene 8, la angiotensina 1 tiene 10, pues el angiotensinógeno tiene 12. No, tiene 453 aminoácidos. El angiotensinógeno tiene 453 aminoácidos. Señorita, entonces, ¿qué es? ¿Es péptido? No, ¿qué es? Prótido, prótido. Y guarda con esta palabra porque en la universidad te van a decir proteína, como sinónimo de prótido. ¿Sí? Te van a pedir en las claves, defina que usted que es una proteína, porque no utilizan, por lo menos en San Marcos, no se utiliza este término, el término de prótido. ¿Bien? 453 aminoácidos del angiotensinógeno. Ahí tenemos un montón de ejemplos, la sustancia P y es la MSH, hormona estimulante de los melanocitos. Hormona estimulante de los melanocitos con 11 aminoácidos y un montón de ejemplos para que agilices tu memoria y lo trabajes en casa. Con respecto a los prótidos, que son lo que llamas proteínas, las clasificamos en lo que son holo y heteroproteínas. ¿Cuál es la diferencia? Que una holoproteína, como el nombre lo indica, holo, está formado en su totalidad por solo aminoácidos. En cambio, una heteroproteína, aparte de los aminoácidos, tiene otros compuestos. O sea, sería una proteína manchada, un prótido manchado, ¿no? Un prótido con su traje, y ese traje es alguna otra cosa que no sea aminoácido. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pero que no, seguimos. Las holoproteínas también se llaman prótidos simples. Las heteroproteínas también se denominan prótidos conjugados o proteínas conjugadas. Albert, ¿qué? ¿Te entendí? El conjunto de aminoácidos que está formando la proteína o prótido aquí tiene algo adicional. ¿Cómo se llama eso adicional? ¿Alguien lo sabe? Si lo dices, grítalo. ¿Cómo se llama eso adicional? Se llama grupo prostético. Grupo prostético. Eso que está de forma adicional. Grupo prostético. Bien. Las holoproteínas se van a clasificar en las proteínas globulares, llamadas también esféricas, que ahí tienen los ejemplos, y las proteínas fibrosas. Discúlpame, no vi la animación. Vamos primero con las globulares. ¿Por qué se da la clasificación de las holoproteínas? Por su forma, entonces hay que poner una palabrita ahí. Por la forma, las holoproteínas se clasifican en globulares y en fibrosas. No dice fibrosas en mi material, Albert, sí, dice escleroproteínas, que es lo mismo que fibrosas, por la forma. Si hablamos de las globulares, tenemos un sinnúmero de ejemplos en pantalla. Si yo te digo albúminas y globulinas, ¿tú qué me respondes? Si yo te digo albúminas y globulinas, ¿tú qué me respondes? Proteínas de la sangre. Pero sé más fino. Proteínas séricas. ¿Sí? Proteínas séricas, que es lo mismo que proteínas de la sangre. Ejemplo de albúminas: la ceroalbúmina, la ovoalbúmina, la lactoalbúmina. Ejemplo de globulinas. ¿Cómo se clasifican las globulinas? Globulinas alfa, globulinas beta y globulinas gamma. Alfa, beta y gamma. En este momento coges tu lapicero verde, porque te dije que tienes que traer lapiceros de colores, ¿verdad? ¿No? Y subrayas alfa, beta y gamma. Subrayas con verde. Das vuelta a tu página y atrás colocas con verdes, porque es una tipo leyenda. Das vuelta a la página o lo haces en la página superior, que lo tienes abierta, y a ver tú cómo lo apuntas, porque aquí no te va a quedar espacio, acá todo esto, toda la diapo se llena, así que no utilices el espacio que está acá. Alfa, beta y gamma globulinas. Pasamos, por favor. Las alfa globulinas, apuntamos, mejor lo hago contigo porque si no, como para controlar el tiempo. A ver, ¿cómo es esto? Pantalla en blanco. Chicos, por un proceso llamado de laboratorio proteinograma, a las proteínas séricas se las separa. ¿Cómo es esto? Se coloca una muestra de suero, se lo bate, se hace saltar a las proteínas, te lo explico bonito, ¿no? Para que lo entiendas. Se hace saltar en una banda, las proteínas saltan y se ponen un campo electromagnético. Y según su carga se van a agrupar. Saltan y se van a mover hasta un cierto lugar. Eso se llama proteinograma electroforético.
Esto hace que se separen en las alfa 1, las alfa 2, las proteínas beta, estamos hablando de globulinas, ¿eh? Y las gamma. Lo voy a apuntar más abajo porque ahí no me permite. Gamma globulinas, ¿sí? ¿Qué debes saber? Suma el curso de física con bioquímica, los ejemplos respectivos para cada uno de ellos. Porque en cuanto al examen viene de esta manera. Señale usted, el fibrinógeno es un tipo de respuesta, beta globulina. Fibrinógeno, ¿sí? Beta globulina. Otra proteína beta que debes aprender es la transferrina. Transferrina, ¿sí? Con respecto a la alfa, tenemos la macroglobulina. Macroglobulina. ¿Alguien se acuerda de un alfa 1? La antitripsina. Antitripsina, ¿sí? Vamos con las gamma. Tienes todos ahí, todos los anticuerpos. Letras que representan a los anticuerpos. Perfecto. La A, la D, la M, la G, la E. Anticuerpos. ¿Sí? Si tú revisas en la literatura, hay un aproximado de 5 a 10, inclusive en algunos de los grupos de proteínas según la clasificación. Son las globulinas las que están en pantalla. Te he puesto las que son más importantes, las que son fijas, las que son preguntas de examen. Celuloplasmina, por ejemplo, y con eso terminamos el de apuntes. Celuloplasmina. ¿Sí? Es una proteína globulina del tipo alfa 2. Bien, chicos. ¿Puedo pasar? Espero que sí. Continuamos. Las glutelinas. A partir de aquí, los dos grupos siguientes son globulinas encontradas en cereales. En el trigo, en el arroz, ahí está el nombre de la glutelina respectiva. Las prolaminas, de la misma manera. Tienes ahí los lugares en donde se encuentran o son fuente rica de cada una de estas prolaminas. Y no confundir, por favor, porque esto es pregunta, prolamina con protaminas. Entonces, círculo rojo, ¿no? Como señal de tránsito ahí. Semáforo rojo. Cuidado con las protaminas, porque las podrías confundir con esto. ¿Qué es una protamina? ¿Alguien sabe cómo se llaman esas proteínas de tipo globulares que se encuentran formando parte de la cromatina? Histonas, muy bien, aquí lo tenemos. Histonas. ¿Sabías que el espermatozoide no tiene histonas? Albert, si no tiene histonas, ¿cómo está su ADN? ¿Desenrollado? No, está enrollado. ¿Y en qué se enrolla si no hay histonas? Las proteínas se llaman protaminas. Entonces, ¿qué son las protaminas? Son la comparación o el correspondiente en el espermatozoide, en el DNA del espermatozoide, con respecto a la histona. O sea, mejor dicho, es la histona del espermatozoide. Protaminas. Como hormonas, ahí he colocado 4 ejemplos. En enzimas, que es una clase entera aquí, el día de mañana vamos a desarrollar todo enzimas. Tenemos los clásicos grupos, ¿no? Hidrolasas, oxidasas, ligasas, liasas y transferasas. Los 6 grandes grupos. Falta uno, ¿no? Hidroxilasa. ¿Y las histonas? ¿Cómo se codifican las histonas? ¿Cuántas histonas existen? Muy bien, las histonas 1, las histonas 2, 3 y 4. Recuerda que de la 2 existe la tipo A y la tipo B. Hay que recordar esto. La tipo A y la tipo B. Con respecto a las heteroproteínas, aquí. Las escleroproteínas o proteínas fibrosas, también llamadas filamentosas, se van a dividir de la siguiente manera. Tenemos los colágenos, las queratinas, las elastinas y las fibroínas.
Cuando tenemos un aminoácido y el carbono quiral es el que tiene unido el radical amino, ¿cómo se le llama a ese aminoácido? Alfa aminoácido. Cuando lo tiene el siguiente, el carbono 3, beta aminoácido. Recuerda que el carbono quiral o alfa no es el 1, es el carbono 2. ¿Cuál es el carbono 1 de un aminoácido? El radical carboxilo. Esos conocimientos de la clase de ayer los tienes que fijar hasta ahora, ¿sí? Las queratinas se van a clasificar en alfa queratinas y beta queratinas. Hacemos dos flechitas ahí. Alfa queratinas y beta queratinas. ¿Cuál es la que tiene el humano? El humano tiene las alfa queratinas. ¿La queratina qué forma? Piel. No, la queratina es una parte que está, o el estrato córneo final de la piel, no forma la piel. Es el estrato final. ¿Sí? Son células muertas, sustancia que se vierte al exterior. ¿Qué te forma fuera de lo que te has dicho? Uñas, el cabello, los cuernos, en los animales. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de queratina? Las alfa. Porque si yo te pregunto, ¿dónde está la beta queratina? En algún momento has visto la esquina de tu casa y la has limpiado porque te mandaron a limpiar, ¿no? Ya estás de vacaciones, sí. Te levantaste, al lado de tu cama estaba la escoba, porque durante el semestre no has hecho nada. Ahora tienes que limpiar la casa, la clásica. Entonces te fuiste a la esquina, estabas limpiando, ¿qué había? ¿Qué hay en la esquina de toda casa? Telaraña, ¿sí? Ahí están las beta queratinas, en la telaraña. En la seda producida del gusano, ahí está la beta queratina, ¿sí? O sea, en los productos de tipo de la fauna, ahí están las beta queratinas. Bien, colágenos hay un montón, vámonos por aquí, por heteroproteínas. Las heteroproteínas se van a clasificar de acuerdo a ese grupo prostético de la siguiente forma. Si el grupo prostético es un glúcido, se llama glucoproteínas. Si lo que le añades es un lípido, fácil, Albert, ¿qué será esto? A la proteína que le he agregado, grupos fosfato. Muy bien, son las fosfoproteínas. ¿Qué le agrego a las proteínas aquí? ¿Qué le agrego a las nucleoproteínas acá? ¿Por qué se llaman nucleoproteínas? No te escucho. ¿Alguien quiere opinar? A ver, Jorge, ayúdame. Un núcleo, Albert. ¿Qué le agrego a las nucleoproteínas? Están adheridas y asociadas al ácido nucleico, ¿sí? Las adheridas o asociadas al ácido nucleico. Y en las cromoproteínas, cualquiera diría cromo, ¿no? Pero el cromo no está en el humano. No hay cromo que forme parte de tu cuerpo. Hierro, chicos, ¿sí? ¿Y por qué no le llaman ferroproteínas? Ve tú a saber. Cromoproteínas tienen hierro. En realidad, compuestos derivados o pigmentos derivados del hierro. Pigmentos derivados del hierro. No en nuestro caso, porque ningún humano tiene clorofila. Tú sabes que la clorofila, el centro de la clorofila, ¿qué átomo es? De magnesio. Entonces ahí serían las cromoproteínas de los vegetales, de las plantas, son cromoproteínas, pero ya su núcleo no es el hierro, sino el magnesio. Entonces tenemos ahí ejemplos de las glucoproteínas, principalmente formando estructuras en membrana. Estructuras en membrana, que eso es lo que vamos a resaltar, ¿no? Las glucoproteínas mucinas, ¿qué es la mucina? En el moco que tú secretas en los intestinos, en el moco que secretas por las fosas nasales, en el moco que sale por las vías genitales, todo eso tiene mucina, ¿sí? Mucina. Lipoproteínas. Creo que esto es una de las clases adicionales que vamos a colocar. ¿Cómo es el metabolismo de las lipoproteínas? De grande a chiquito, ponle ahí entre paréntesis, de grande a chiquito. Kilomicrón, proteína de muy baja densidad, proteína de densidad intermedia, proteína de baja densidad y proteína de alta densidad. De grande a chiquito. Después puedes averiguar esto de aquí si no lo conoces. ¿Bien? Fosfoproteínas, dos, la caseína y la vitelina. ¿Dónde está la caseína? En la leche. ¿Y dónde está la vitelina? En la yema del huevo. Vitelina, yema de huevo. Nucleoproteínas, las que forman parte o están asociadas al ácido nucleico, ¿sí? Aquí he puesto un ejemplo que son los ribosomas. Las proteínas que forman el complejo llamado ribosoma
ARN ribosomal más esas proteínas son nucleoproteínas. ¿Bien? El otro ejemplo, ponle la coma porque quizás esto no te lo digan en tu universidad, la otra coma, las histonas. Se clasifican dentro de nucleoproteínas. Si están las histonas acá, ¿quién más debería estar, chicos? Las protaminas. 3 ejemplos. Proteínas del ribosoma, las histonas y las protaminas. Como cromoproteínas, va a depender de cuál es su configuración química, si tiene el anillo tetrapirrólico llamado de porfirina o si no lo tiene. Si tiene el anillo de porfirina o si no lo tiene. ¿Quiénes son las que tienen el anillo de porfirina? Son las hemoproteínas, los citocromos, las peroxidasas y catalasas. Albert, algo me suena conocido acá. Hemoproteína, hemoglobina, mioglobina, yo ya sé qué es. Citocromo quizás no, pero he escuchado uno a estas alturas, si no has llevado biología, porque creo que biología fue opcional para ti. Citocromos lo ves en dónde. ¿Dónde están estas proteínas? En membrana, ¿de qué organela? De la mitocondria. ¿Membrana externa o interna? Interna, membrana mitocondrial interna. ¿Te suena peroxidasas y catalasas? ¿Cómo se llama la organela celular que tiene peroxidasas y catalasas? Piensa con... Muy bien, se llama así, peroxisoma. Tiene 2 enzimas, peroxidasas y catalasas. Vamos integrando entonces los conocimientos que o lo formaste en una buena academia preuniversitaria, que te lo deben haber mencionado, y si no, lo hiciste en tu curso de biología. No porfirínicos tenemos la hemocianina. Hasta aquí toda esta la clasificación de las proteínas y ahora vamos a pasar a la siguiente parte que tiene que ver con el metabolismo de los aminoácidos. ¿Algo faltó aquí? ¿Faltó algo? ¿Nada? Bien. Con respecto al metabolismo de los aminoácidos debes tener lo siguiente en cuenta. Los aminoácidos son, tú respondes, los aminoácidos son, ¿cuántos? Un montón, ¿sí? Un montón. Algunos dicen más de 200, otros dicen más de 300, son un montón. Los aminoácidos que forman proteínas, ¿cuántos son? 20. 20. Se han descubierto 2 más que ayer te los mencionaron y no te lo digo porque va a ser tema de pregunta de examen. Pero ayer el docente te lo dijo y creo que lo has apuntado, no lo sé. Son 22, pero en la universidad solo te enseñan 20. ¿Bien? De esos 20 se clasifican en esenciales y... ¿Por qué se llaman esenciales? Porque tú no lo produces. Chicos, vamos a iniciar el metabolismo de aminoácidos. ¿Qué es el metabolismo de aminoácidos? El metabolismo de aminoácidos... Uy, discúlpame. La segunda diapo no es eso, ¿no? Bueno. No es eso. ¿Qué es el metabolismo de aminoácidos? El metabolismo de aminoácidos es cómo se forma el aminoácido o qué hace tu cuerpo ahora para formar el aminoácido. ¿Qué hace con el aminoácido? Y cómo degrada el aminoácido. 3 puntos sencillos. ¿Cómo se forma el aminoácido? Síntesis. ¿Qué hace con el aminoácido? Derivados. ¿Y cómo se destruye el aminoácido? O cómo elimina el aminoácido? Degradación. De cada aminoácido, ¿qué debes saber? Síntesis, derivados y degradación. ¿Bien? Ahora vamos a continuar haciendo esta diapo, la segunda, chicos. Funciones de las proteínas. Las proteínas, rápidamente esto lo hacemos, porque es sencillo, ¿no? Todas las funciones que tienen las proteínas, creo que es sencillo, no tengo que ahondar. Si alguna duda tienes, vamos a ahondar quizás en 2, 3. Señorita, ¿usted alguna de ellas que le cause? Porque creo que todo está sencillo. Bueno, como no hay ninguna. Las inmunoglobulinas, que son proteínas de defensa, globulinas. Albert, ¿globulinas de qué tipo? ¿Alfa, beta o gamma? Gamma. ¿Las alfa cuántas son? ¿Alfa 1 o 2? 2. Las beta también son beta 1 y beta 2, pero a ese nivel no llegamos. Las gamma también son gamma 1 y gamma 2, pero tampoco a ese nivel llegamos. A la universidad solamente vas con alfa, que son alfa 1 y 2, beta y gamma. Albert, ¿y cuándo aprendo las beta 1, beta 2, gamma 1, gamma 2? Si haces tu especialidad de inmunología. Las inmunoglobulinas tienen esta forma. Se constituyen de aminoácidos que van a formar 2 cadenas. Una cadena ligera y una cadena pesada, que es la más grande. En la zona articular del anticuerpo están enlaces disulfuro. Importante, la zona articular del anticuerpo, enlaces disulfuro. ¿Cuántos tipos de anticuerpo tenemos? Ahí lo tenemos. 5. Inmunoglobulina del tipo M, G, A, E y D. 5 tipos de inmunoglobulinas.
Preguntas de cultura general. ¿Cuál es la inmunoglobulina más abundante? ¿Cuál es la que tienes más de todas ellas? La inmunoglobulina G. G. Y por cierto, es la que más dura. Cuando se produce tiene un tiempo de vida. ¿Cuánto es el tiempo de vida de la inmunoglobulina G? 23 días. 23 días. Es la que más dura y la que más abundantemente tienes. ¿Sí? ¿Cuál es la inmunoglobulina de las secreciones? Que está en la saliva, que está en las lágrimas. La A, muy bien, la A. Perfecto, la A. ¿Cuál es el pentámero? La M. ¿Cuál es el dímero? La A, volvemos a la A. ¿Qué significa pentámero? 5 de estos. ¿Qué significa dímero? 2 de estos. Pregunta, ¿qué une a un dímero y a un pentámero? ¿Cómo se llama esa estructura que los une? Se llama proteína J. La estructura que une al dímero o a los pentámeros se llama proteína J. ¿Bien? Hay otros datos que debes aprender de inmunoglobulinas, pero eso lo vemos en el curso de fisiología. Con respecto al complemento, proteínas del complemento que también sirven para la defensa. He cogido estos dos grupos para motivarte en lo más complicado que algunos catalogan con respecto al capítulo de hematología en fisio. ¿Sí? Desde ya te voy incitando a que por favor la ruta del complemento, que acá te lo resumo, lo estudias en casa, que se estudia en hematología de fisio, la tienes que saber. Cascada de coagulación, cómo actúan los anticuerpos, la presentación de estos, de los antígenos, y la ruta del complemento es algo que como médico general lo debes conocer. ¿Sí? Ya por motivadora nada más. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Dímelo. Las encefalinas y las endorfinas actúan en cerebro, por eso se llaman neurotransmisores, modulando vías de dolor, ¿sí? Modulando vías de dolor y vías de recompensa, ¿sí? Vías de dolor y vías de recompensa. Encefalinas y endorfinas.